Pues por un lado muy bien y por otro muy mal, porque yo odio el calor y bueno, en fin. Bueno, no ha sido entonces tu mejor verano. ¿Qué susto nos has dado? Sí, yo también me he quedado tieso. Bueno, Santiago, no sé si por el calor o por lo que sea, pero lleva todo este verano convirtiéndose en fenómeno viral en una ocasión y en otra, y en otra, y en otra, por previsiones, por análisis, por todo lo que hace sobre la economía, lo que está sucediendo y sobre todo lo que puede suceder. Y hoy, en esta primera ventana de la nueva temporada, nos propone pasar lista a 12 avisos, a 12 advertencias. Si te parece, Santiago, yo voy dando el titular y tú desarrollas. A ver si lo entendemos y si conseguimos llegar al final. ¿Vale? Bien. Venga, primer aviso. La actividad manufacturera se ha contraído a su nivel más bajo desde mayo de 2020. Bueno, recordemos que en mayo de 2020 estábamos con el confinamiento o acabándolo. Para mí esto es un aviso de que los pedidos, de hecho ya está pasando, van a caer, pedidos que para suministrar dentro de 2-3 meses, ¿no? Es decir, si vamos a hacer una situación en la que la actividad va a ser igual o menor que en un momento en el que empezaba a abrirse el confinamiento, yo creo que, sinceramente, es muy mala noticia. Segundo aviso, el empleo ha vuelto a caer en agosto. Sí, el empleo ha vuelto a caer en agosto y de hecho esto, bueno, en julio ya se colocó por debajo de lo que había pasado en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, con respecto al empleo hay dos elementos que hay que tener muy en cuenta. La calidad del empleo que existe o que se crea y por otro lado las expectativas de ese empleo, ¿no? Entonces, en España, esto ya lo hemos comentado otras veces, el empleo está muy vinculado al sector servicios, pero el sector servicios de relativamente bajo valor. Si además resulta que vamos hacia un lugar en el que la renta disponible va a ser real, va a ser más baja por la inflación, mayor coste energético, etcétera, etcétera, evidentemente el escenario del empleo no es muy positivo. Llevamos dos. Tercer aviso. El Banco de España ha alertado de que la evolución de los precios de los alimentos está sujeto a una incertidumbre elevada, es la expresión que ha utilizado. Sí, este es un aviso que a mí bueno, este es un texto, un rótulo, un titular, vaya, que cuando yo lo vi me sorprendió muchísimo. Me sorprendió que el Banco de España hable sobre alimentos. Es decir, el Banco de España hasta ahora, que yo sepa, había hablado de precios, había hablado de temas monetarios, había hablado de crecimiento, pero que pueda haber problemas en la distribución o en el precio de los alimentos, bueno, a mí esto lo que me hizo pensar es que lo que viene realmente es muy complicado. Recordemos que el Servicio de Estudios del Banco de España es uno de los mejores servicios de estudios de toda Europa. O sea, esto lo digo y lo subrayo. Entonces, que el Banco de España hable de esto, sinceramente me preocupó mucho. Mala señal. Cuarto aviso. La producción mundial se está transformando para blindar la seguridad de suministro. Esto que lo entienda yo. ¿Qué significa esto exactamente? Sí, bueno, esto significa que, si recuerdas, Carlas, una de las consecuencias que tuvo el virus fue que lo que se llama las cadenas globales de valor, para que nos entendamos, los suministros, las cadenas logísticas, se rompieron. O si más no, quedaron muy afectadas. Por eso no llegaban componentes del automóvil o chips o cosas de estas, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, y más cosas, y maíz y más cosas. Recuerda que el precio del container se multiplicó por 6 y por 7. Bueno, pues esas cadenas de valor aún no se han recuperado. Ya. O sea, y mira que llevamos meses, ¿eh? O sea, aún hay tensiones, problemas, dejo al margen el efecto especulador, pero que evidentemente está ahí. Está ahí. Y el hecho de que el transporte, 4 empresas de transporte de containers sean las que llevan la mayor parte. Quinto aviso. Los bancos centrales han acelerado la subida de tipos.
Y seguirán, me temo. Bueno, a ver, a pesar de que los mismos banqueros centrales han reconocido que esta inflación, que también lo hablamos en su momento, la política monetaria podía hacer muy poco en ese tipo de inflación, el hecho es que en fin, tradicionalmente la inflación se arreglaba, entre comillas, subiendo los tipos. No tienen otro instrumento a mano, los tipos van a subir. Yo vuelvo a decir que para mí no es el mejor camino, pero evidentemente se va a ir por ahí. Claro, esto va a tener un impacto tremendo, siempre se piensa en las familias, ¿no? Las cuotas hipotecarias, créditos al consumo, etcétera, etcétera, pero recordemos las empresas. Las empresas van a tener una financiación mucho más cara. Los siguientes avisos, los uno, el sexto y el séptimo, pero el sexto dice hay cierta alarma bancaria por el boom de los créditos, y en el séptimo nos adviertes de que las tres grandes entidades de España, que son el Santander, el BBVA y CaixaBank, tose tranquilamente, han restringido el crédito promotor en más de 2.000 millones de euros en el primer semestre de este año. ¿Cómo casa una cosa con otra? Bueno, yo veo una cosa muy clara. Las entidades bancarias están cubriendo las espaldas, preveyendo lo que puede venir, y como consecuencia de esto hay una desconfianza en ciertas empresas de ciertos sectores. Claro, esto evidentemente, la evolución de esto, de esta situación, no es nada buena de cara a los próximos meses. Vale, siguientes avisos, octavo y noveno. El octavo, la brecha entre sueldos e inflación ha alcanzado su mayor diferencia en el mes de julio. Y noveno, la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, se mantiene elevada en el 6,1. Bueno, ese dato ya es antiguo. El nuevo dato es el 6,4. Es la inflación de... Sí, exacto. Es decir, a ver, la inflación tiene dos efectos muy negativos. En primer lugar, tenemos que pagar más por lo mismo, y en segundo lugar, eso implica que nos queda menos dinero para consumir o invertir en otras cosas. Lo primero, evidentemente, afecta a nuestro bolsillo, lo segundo también, pero afecta a otras empresas, a otras tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta brecha, si la inflación sigue aumentando, va a ir a más, pero es que además que la inflación subyacente aumente quiere decir que se desvincula o se está desvinculando de los temas coyunturales, como puede ser la energía o puede ser los alimentos sin procesar. Otro muy mal pronóstico. El décimo aviso a mí me llama mucho la atención. Cientos de personas en China, que cientos en China tampoco sea gran cosa, pero cientos de personas en China han dejado de pagar sus hipotecas. ¿Qué nos dice eso, Santiago? Bueno, pues eso nos dice cientos, que puede ser cientos o miles. Esto lo que nos dice es que el sector inmobiliario chino, que entre paréntesis representa el 30% del PIB, está teniendo ya problemas de financiación. Es decir, en China hay varias empresas. Evergrande fue la más sonada, más sonada, pero hay más que han cobrado están cobrando unas viviendas que aún no han entregado y no pueden entregar porque no tienen problemas de liquidez. Porque tienen problemas de liquidez. Entonces, hay personas que se han negado a pagar sus hipotecas porque temen que las casas o los apartamentos que compraron no los van a tener. Entonces esa es su reacción. Entonces eso, insisto, es muy malo, porque esto va a afectar la liquidez de unas empresas que ya tienen problemas, y que el sector de la construcción en China representa el 30% del PIB. Claro, esto tiene una implicación en el comercio internacional de China. Si China tiene problemas debido a su sector inmobiliario, comercio internacional, importaciones, exportaciones, etcétera, etcétera. Bueno, los últimos avisos ya acelero, porque si no estoy viendo las caras de Isaías, de Marta, de Tony Fernández y de John. A los oyentes no les veo y están un poco ya, en fin, desanimados, por decirlo así. Hay un décimo primer aviso, que es que la morosidad empresarial registra el mayor repunte trimestral en 12 años, y un décimo segundo aviso, y al último, que es que los políticos han empezado a hablar muy claro. Advertir sin tapujos de que esto puede ser, como dice Santiago, una especie de suma de la crisis de 2008 más lo de la década de los 70. No, esto, Carlas, no lo digo yo. Esto lo saqué de un informe de Citigroup que publicó el lunes.
Para mí, de todos estos avisos, el más significativo, porque a ver, todos son muy técnicos. Entonces, bueno, alguien que no entienda puede decir, bueno, pero es que yo esto no lo entiendo. Pero para mí, que los políticos hablen tan claro, para mí esto es muy significativo. Ya. Para mí, que el señor Alexander De Croo, primer ministro de Bélgica, diga que podemos estar ante 5 o 10 inviernos duros, para mí esto es muy significativo. Los 10 son muchos inviernos, ¿eh? Sí, hasta el año 2032. Sí, en fin. Bueno, esto no sé si es hablar claro o ser un poco apocalíptico. Muchos pero oyentes bueno, estarán ahora recordando la letra de la canción de Serrat, pensando en niño, deja ya de joder con la pelota, porque la verdad es que no es que lo digas tú, es que el panorama es muy gris. Escucha el discurso de Macron hace una semana, que luego el fin fue de la muy abundancia. criticado, el fin de la abundancia, ¿no? Que yo creo que se harán libros con ese titular, ¿no? Pero que, bueno, asusta bastante, porque yo creo que es bastante certero el discurso de Macron, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el fin de la abundancia se avisa en general, pero es que hay mucha gente que tampoco ha vivido la abundancia, que sencillamente ha sobrevivido de las crisis anteriores. Cuando empezaba a levantar la cabeza viene una, cuando empieza a levantar la cabeza viene otra, y si se anuncian 10 inviernos crudos, pues esto... Yo creo que iba más allá de ser rico o de hacer muchos viajes, ¿no? Sino que vivimos en una era muchas veces de consumismo innecesario. Totalmente. O sea, compramos cosas que no necesitamos y que podríamos pasar de ellas tranquilamente, ¿no? Vamos a tiendas a comprar felicidad porque nos dicen que esto es maravilloso, wonderfuliano, y te compras tazas que te sobran y no sé qué, ¿no? Y yo creo que iba más un poco también por ahí, ¿no? De cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Santiago, perdona, Marta. Santiago. Yo creo que además de todo eso, a ver, yo no he hablado con el señor Macron, pero yo creo, he leído el discurso, sí, pero yo creo que él, además, sin citarlo, se refería a otras cosas. Por ejemplo, nosotros, en países occidentales, España, a pesar de todo lo que criticamos, por ejemplo, tenemos una asistencia sanitaria bastante buena. Yo me atrevo a calificarla así. Yo creo que él también se refería a esto. O sea, él también lo metía en la abundancia. Claro. Es decir, que tal vez no vaya a ser tan buena. Fijémonos, por ejemplo, que la señora Tusk, que va a ser es ya la nueva primera ministra de Reino Unido... Bueno, ¿cómo está la sanidad ahí? Bueno, ahí voy. Uno dice que tiene su programa de gobierno, tiene 3 patas. La tercera pata es recomponer todo el sistema sanitario británico. Que está deshecho, ¿no? Es decir, yo creo que en la abundancia no solamente tenemos que comprarnos un Porsche. En la abundancia hay que meter otras cosas también, que esas cosas no están garantizadas. Lo que pasa es que al hilo de lo que decía John del modelo de consumo, esto... También lo vivimos de alguna manera con la crisis anterior, con Sarkozy diciendo hay que refundar el capitalismo. Entonces, Santiago, ¿estamos realmente ante una crisis sin precedentes, digamos, o es que esto ya lo hemos vivido en otras etapas y con otras formas? Pero es que muchos, sobre todo por la gente más joven, han nacido ya en crisis. Entonces, es como crisis tras crisis. O sea, ¿es algo diferente? ¿Realmente? A ver, yo tal y como lo veo, en el 2007 empieza una crisis que en el 2008 se manifiesta, tiene la primera manifestación, que es la financiera, quiebra de Lehman, etcétera, etcétera. Luego, en el 2012 viene la manifestación de la crisis de deuda. En el 2014 empieza la manifestación de las inyecciones de dinero gratis. En el 2018 llega la manifestación de que se agota esa vía. En el 2020 llega la manifestación del virus, que esta no se la esperaba nadie. Entonces ahora está llegando la manifestación de una inflación y de una rotura de las cadenas logísticas. Y de una guerra. Que esto hay que recomponerlo. Y de una guerra. Sí, pero la guerra, a ver, seamos realistas, dejando al margen las tragedias humanas que esto supone, la guerra de Ucrania a nivel global, cuidado, no me estoy refiriendo al impacto que va a tener en la industria alemana, no hablo de esto. A nivel mundo va a tener un impacto muy limitado, está teniendo un impacto muy limitado. Es decir, sobre la inflación de Argentina, la guerra de Ucrania tiene un impacto muy limitado. En Europa es mayor.